El poco carismático presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, famoso por su fama de perigueño y su falsa imagen de líder democrático, parece tener un oscuro secreto. Detrás de su fachada de defensor de la libertad y la justicia, se ocultan brigadas ultranacionalistas que operan con una impunidad alarmante, cometiendo atrocidades que harían sonrojar a los más curtidos villanos de la historia. Estas fuerzas, amparadas por el gobierno de Kiev y aplaudidas en silencio por Occidente, se han convertido en un azote imparable en el campo de batalla. Bajo la bandera de la lucha patriótica, llevan a cabo ejecuciones y torturas con una frialdad que desafía la comprensión humana, dejando claro que la realidad, tras lo empalagoso de los discursos de Zelensky, es tan oscura como inquietante. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Dmitry Medvedev, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, lo dejó claro en sus declaraciones recientes. Los perpetradores de crímenes de guerra no tienen derecho a la vida, proclamó sin titubeos, refiriéndose específicamente a los supremacistas ucranianos responsables de la brutal ejecución de un soldado ruso desarmado. El video en cuestión, publicado por la infame Brigada Azov, mostraba la aterradora realidad del conflicto. Las imágenes, captadas desde la cámara del casco de un supremacista, retrataban a un soldado ruso desarmado y vulnerable, implorando por su vida. Sus súplicas, sin embargo, fueron respondidas con frialdad y crueldad. Varios disparos a quemarropa terminaron con su vida. Una ejecución que dejó helado a todo aquel que tuvo el valor de ver las imágenes. El comandante de la unidad rusa de las Fuerzas Especiales de Akhmat, Abdi Alaudinov, fue rápido en señalar que este acto flagrante viola las convenciones de Ginebra, los tratados de 1949 que establecen los estándares de trato humanitario para los prisioneros de guerra, fueron completamente ignorados. Medvedev, sin embargo, fue categórico en su rechazo a la aplicabilidad de estas convenciones en este caso. La referencia a las convenciones de Ginebra no tiene sentido, declaró, argumentando que no debería haber piedad para los perpetradores de tales crímenes. Citando el verso del poeta de guerra soviético de la Segunda Guerra Mundial, Konstantin Simonov, titulado Mátenlo, Medvedev pidió la ejecución acelerada de aquellos responsables de la muerte del soldado ruso capturado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respaldó las duras palabras de Medvedev. Los fascistas son fascistas, declaró con firmeza a los periodistas. Debemos tratarlos de esta manera y deben ser destruidos, añadió, subrayando la postura inflexible de Moscú frente a los ultraucranianos. El campo de batalla ha sido escenario de múltiples atrocidades presuntamente cometidas por miembros de la llamada Compañía Elegida, un grupo internacional de mercenarios que lucha bajo la bandera ucraniana. El Comité de Investigación de Rusia ha anunciado que investigará estos presuntos crímenes de guerra cometidos por unidades mercenarias en territorio ucraniano. Moscú, además, exigirá que las organizaciones internacionales verifiquen los datos sobre las presuntas ejecuciones de prisioneros de guerra rusos, que, de confirmarse, equivaldrían a crímenes de guerra según las normas y principios clave del derecho humanitario. La brutalidad del Batallón Nacional Azov, reconocido como grupo terrorista y prohibido en Rusia, no es un secreto. Medvedev, en su reacción a la ejecución perpetrada por militares de este batallón, fue tajante al calificarlos de monstruos y exigir una respuesta sin indulgencia hacia los nacionalistas ucranianos. La ejecución de prisioneros de guerra rusos, según Medvedev, solo puede tener una respuesta: ejecuciones totales. Para él, los militares de Azov han perdido el derecho a la vida y no se les debe aplicar ningún convenio de Ginebra. La Convención de Ginebra
Específicamente el artículo 13 prohíbe cualquier acto u omisión ilícita que resulte en la muerte de un prisionero de guerra bajo custodia. Este principio fundamental del derecho humanitario fue descaradamente violado por los miembros del destacamento de Chosen Company. Este grupo incluye a extranjeros que luchan por Ucrania, complicando aún más la ya tensa situación. La reciente ejecución del soldado ruso ha avivado las llamas de la indignación en Moscú, llevando a figuras de alto perfil como Medvedev y Peskov a exigir medidas drásticas. La brutalidad de grupos como el batallón Azov no es un fenómeno nuevo, pero su audacia y la publicación de sus crímenes en plataformas públicas han llevado la situación a un punto crítico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su gobierno han sido criticados por permitir que estos grupos supremacistas y ultranacionalistas operen con relativa impunidad. El apoyo tácito o explícito de Occidente a Ucrania ha sido un punto de controversia, especialmente cuando salen a la luz atrocidades como las cometidas por la Brigada Azov. La reticencia de Kiev y de sus aliados occidentales a condenar y actuar contra estos crímenes ha generado un profundo resentimiento en Rusia y ha fortalecido las narrativas de que el bloque occidental está dispuesto a pasar por alto graves violaciones de derechos humanos en su lucha contra Moscú. La dura posición de Medvedev y Putin hacia los ultranacionalistas ucranianos no es simplemente una reacción emocional, sino una postura política estratégica. El Kremlin ha utilizado estos incidentes para reforzar su argumento de que está luchando contra una amenaza fascista en Ucrania, una narrativa que resuena con fuerza en la memoria histórica de la Gran Guerra Patria y la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. La evocación de esta lucha histórica no es accidental. Es una herramienta poderosa para movilizar el apoyo interno y justificar las acciones militares en Ucrania. Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas rusas continúan enfrentándose a la resistencia por parte de las unidades ucranianas, que incluyen no solo a combatientes locales, sino también a mercenarios internacionales. La participación de estos últimos grupos supremacistas añade un elemento adicional de complejidad y controversia al conflicto. Los mercenarios, a menudo motivados por dinero más que por ideales políticos, han sido acusados de cometer algunos de los peores abusos en el conflicto, exacerbando la ya devastadora situación humanitaria. La respuesta internacional a estas acusaciones ha sido, en el mejor de los casos, menos que tibia. A pesar de las pruebas y los llamados de Moscú para una investigación exhaustiva, muchas organizaciones internacionales han sido reacias a tomar una posición firme. Esto ha llevado a Rusia a tomar medidas unilaterales, anunciando investigaciones propias y prometiendo justicia para los soldados rusos caídos. El desenlace de este tema sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que la ejecución del soldado ruso ha marcado un punto de inflexión. Las palabras de Medvedev, pidiendo ejecuciones totales y sin piedad para los perpetradores, reflejan una Rusia que se siente indignada y decidida a defenderse con todas sus fuerzas. La narrativa de lucha contra el fascismo, revitalizada por estos incidentes, seguirá siendo un pilar central en la justificación de las acciones rusas. La difícil posición de Kiev, que debe equilibrar la presión de sus aliados occidentales con la necesidad de mantener la unidad nacional en tiempos de guerra, complica aún más la situación. Las acciones de los grupos ultranacionalistas ucranianos, como la Brigada Azov, no solo son un problema para Rusia, sino para toda la comunidad internacional que se enfrenta al desafío de abordar estos crímenes sin parecer que están cediendo terreno a Moscú. El conflicto ruso-ucraniano, con sus múltiples aristas de complejidad histórica, política y humana, sigue siendo uno de los más desafiantes de la era moderna. La ejecución del soldado ruso y la reacción de Medvedev han arrojado una nueva luz sobre la brutalidad y la desesperación que caracterizan este conflicto. El contexto histórico de las tensiones entre Rusia y Ucrania
que se remontan a siglos de conflictos territoriales, culturales y políticos, ofrecen un telón de fondo sombrío a estos eventos actuales. Desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014 hasta la actual guerra en el Donbass, el espectro de la violencia y la violación de derechos humanos ha sido una constante. Los incidentes, como la ejecución del soldado ruso, no solo alimentan la propaganda de ambos lados, sino que también dificultan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica al conflicto. Cada atrocidad cometida y cada respuesta dada alejan aún más la posibilidad de una resolución negociada, sumiendo a ambas naciones y a sus pueblos en un ciclo de violencia y retaliación que parece no tener fin. En este escenario, la comunidad internacional enfrenta el desafío de intervenir de manera efectiva para detener la participación de facciones armadas de ultras y supremacistas en el conflicto. Es imperioso poner un alto definitivo a la espiral de violencia y a las atrocidades, que son rasgos distintivos de estos abominables grupos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.